Bueno. Así es. ¿Y cómo fue el día de hoy, familia? ¿Fue bien? Sí, amén. Hoy sí parece que las voces dicen bien, sí. La cosa fue bien. Pero lo maravilloso es que Dios estaba con nosotros todos los días, todo el día hoy. Porque la promesa de Dios, recordamos la promesa de Dios donde Dios dice en Mateo 28:20, estaré con vosotros ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa seguro que tenemos de Dios. Él nos prometió. ¿Y Dios promete algo sin cumplir? Nunca. Siempre Dios cumplió y Dios sigue cumpliendo también. Más aún para sus hijos, peor aún. Vamos en el tema de esta noche. El tema de esta noche. Bueno. Ajá. Vamos a ver si podemos pasar. Este tema de esta noche es un tema más bien, yo tenía un tema preparado para el día de hoy. Pero llegó la tarde, estábamos visitando algunas personas y encontré ciertas preguntas que Dios me mostró, tenemos que cambiar el tema de esta noche a un otro tema. Entonces cuando yo entré en la iglesia por la tarde que iba a revisar el tema, está en empapiamiento. Y yo comencé y tradujo algún parte en español, pero algunas letras que aún está escrito está en empapiamiento. Comenzamos con español, después entramos en empapiamiento. Pero es una lección para los que no saben bien empapiamiento. Vamos en el tema de hoy. Es decir, comenzamos en español un poco, pero después entramos en empapiamiento. Pero lo principal es que estamos entendiendo un poquito de español y empapiamiento, estamos captando. Bueno, después que Dios dejó todo en manos de Adán y Eva, recordamos, Dios dejó todo en manos de Adán y Eva, porque cuando Dios creó el hombre en Génesis 1:26, nos dijo, cuando Dios ha dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que se señoree. Es decir, Dios puso el mundo en manos de Adán, para que Adán señoree, domina, gobierna el mundo. Es decir, cuando Dios puso el mundo, cuando Dios dejó todo en manos de Adán y Eva, ¿ok? Ellos, conocemos la historia, ellos descuidó y perdieron todo. ¿Recordamos? Pasamos todos estos puntos en la semana. Cuando ellos pecaron, perdió todo hasta que ellos tenían que ser sacados del paraíso. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Perdieron todo. Ajá. Aquí estamos. Perdieron todo. Entonces, las gentes fueron corrompidos hasta lo máximo. Vamos a ver Génesis 6. Agarramos algunos textos para captar todo lo que la Biblia nos enseña. Génesis capítulo 6. Leemos versículos 5 y versículo 6. ¿Hasta dónde llegó los hombres después que pecaron? La Biblia nos dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Continuo qué? Solamente ellos pensaban solamente en maldad después que pecaron. ¿Y qué más dice la Biblia? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Dios era contento después que los hombres estaban pecando? No, la Biblia dice que dolió a Dios en su corazón la situación como las gentes degradó. Recuerda, enseñamos en la semana, ayer yo creo que tocamos un texto que cuando Dios creó todo, Dios echó un vista para atrás y que la Biblia dijo, todo era bien en gran manera. Pero después que pecaron, Dios su corazón dolió de ver la gente degradando hasta lo máximo. Ok, entonces, vamos a seguir para adelante. La gente fueron corrompidos hasta lo máximo.
y el resultado fue sacado del paraíso. Y las gentes que fueron gentes especiales, vestido con la gloria de Dios. Recuerda, Adán y Eva era vestido con la gloria de Dios. Podían hablar con Dios cara a cara, pero después que pecaron, perdieron la gloria de Dios. Eso sabemos. Ok. Ellos que fueron especiales con la imagen y la semejanza de Dios fueron creados sin pecado. Degradó completamente las gentes humanas. ¿Ok? Después, vamos a ver cómo ellos degradó. Entonces vamos a ver algunos textos hasta dónde llegó los hombres. Hasta cuán bajo ellos fueron degradados. La Biblia nos dice, mira, después, ¿en qué tiempo ellos comenzó a mencionar el nombre de Dios otra vez? Vamos a ver en Génesis 4, 25 y 26, ¿qué sucedió? Génesis 4, versículo 25 y versículo 26. Vamos a ver qué la Biblia nos dice, hasta dónde la gente llegó hasta. Aquí nos dice Génesis 4, versículo 25 y versículo 26. Mira qué nos dice la Biblia. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a la luz a un hijo, y llamó su nombre Set. Cuando Set nació, porque Dios dijo ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Es decir, cuando Set nació, Eva dijo, Dios nos dio un otro hijo en lugar de Abel. Así ella pensó. Entonces dice, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, quien Caín había matado. Versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Pon atención ahora qué va a pasar. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué está pasando aquí? Las gentes degradó así tanto. ¿Sabe que cuando después que Dios sacó a Adán y Eva del paraíso, ellos no quedó contentos? ¿Tú crees que ellos quedó contentos? Porque recuerda, cuando Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? No, cuando Dios preguntó primero al hombre, ¿qué es lo que has hecho? El hombre dijo, es la mujer. Yo no, soy inocente. Es la mujer. Y Dios preguntó a la mujer, bueno, ¿qué entonces? No, yo no, es la serpiente. Yo soy inocente. Y cuando Dios sacó a Adán y Eva del paraíso, ellos no quedó contentos con Dios. Y después que otro hijo nació, nieto, bisanieto nació, la Biblia dice, después de ese tiempo, Set, cuando Set también nació, después de que Set nació otro hijo, llamó su nombre Enos. Entonces mira que dice, entonces los hombres comenzaron a ¿qué? A invocar el nombre de Jehová. Significa ellos no metían con Dios, no invocaban, ellos ni siquiera hablan de Dios. Cuando yo conté, vamos en el tema, hermano. Cuando yo conté, no vamos a contarlos, que nació Set, nació Enos, nació todo, es decir, nació nieto, bisanieto, tumanieto y todas esas cosas. Cuando yo conté, era más o menos 190 años ellos vivió sin ni siquiera pronunciar nombre de Dios. Después que nació Enos, la Biblia dice, ellos comenzó a invocar el nombre de Dios. Es decir, ellos vivieron todo ese tiempo malo con Dios. Por eso ellos degradó peor aún. Fue hasta allá. Es decir, las gentes eran rebeldes totalmente contra Dios, porque no eran contentos porque Dios sacó sus padres para fuera del paraíso y ellos también nació allá afuera. Mi pregunta, ¿usted está contento que usted nació en este mundo de pecado? No, pero bueno, no vamos a reclamar a Dios. Pero no somos contentos nacido aquí. Con todo eso, pero ellos estaban bravos con Dios. Y la Biblia dice, después de como yo conté más o menos 190 años, esa gente vivió sin ni siquiera hablar con Dios.
Y después de ahí, ellos comenzó a invocar el nombre de Jehová. Mira cuán mala gente. Es decir, para Dios, ahora mira qué pasa. De tan malo que ellos eran, recuerda, Dios son criaturas de Dios. ¿Ok? Dios, su plan era crear la gente para vivir feliz. Ellos fallaron, están para fuera del paraíso. Mi pregunta. Ahora, ¿eso significa Dios su plan cambió para gente ser feliz? No, Dios su plan no cambió. Dios quedó con el mismo plan de hacer la gente feliz. Pero están en las garras del diablo. No puede hacer Dios feliz, sino ellos hicieron Dios su corazón peor. Como la Biblia dice, dolió Dios su corazón de haber hecho esa gente vivir. Dios su plan no cambió. Dios comenzó con un proceso de llegar a su plan original de nuevo. Pero toda esta gente era en pecado. ¿Quién Dios va a sacar de en medio de ellos para comenzar con un plan puro de Dios como Dios tenía? Entonces, ¿qué pasó? A ver. Para Dios recuperar su raza de nuevo, un raza puro, sin pecado, limpio, ¿qué Dios tenía que hacer en medio de ese mundo tan ya mal? Recordamos que Dios ha dicho a Adán, porque has hecho esto, maldito será la tierra. ¿Recordamos? Todas las cosas fueron maldecidas sobre la tierra por vía de pecado. Y de ahí comenzó la tierra a producir espinas, cardos y todas esas cosas. Porque la tierra fue maldecida. Todo. Ok, ahora, para Dios recuperar su raza de nuevo, ¿qué Dios tenía que hacer? Dios buscó sobre la tierra. Echó un vistazo en toda esta gente y que eran mal. Entonces, ¿con qué plan Dios echó un vistazo? Porque Dios quiere restaurar de nuevo un pueblo bendecido. Entonces, Dios tenía que sacar a Abraham de su casa, casa de sus padres. Vamos a ver con qué plan Dios sacó a Abraham de su casa. Génesis 12, versículo 1 hasta 4. Para Dios comenzar de nuevo con un pueblo limpio, puro, que podemos decir, ese es pueblo de Dios. Génesis, ¿cuánto era? Recuerda, pues tenemos que escribirlo para repasar los textos en casa, es bueno. ¿Cuánto era? Génesis 12. 1 hasta 4. ¿Qué nos dice la Biblia? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ok. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y a Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ok. ¿Captamos el asunto? Es decir, Dios estaba buscando quién Dios va a usar para de él comenzar un pueblo nuevo. Porque ese pueblo de Adán viniendo era un pueblo maldecido, con rabia de Dios y estas cosas. Ellos ni siquiera mencionó el nombre de Dios. Entonces Dios comenzó, porque Dios, recuerda el primer tema ya, Dios por y hacer un mundo nuevo, ¿o no? Dios es Dios. Por amor, Él no nos votó, pero comenzó con un otro plan. ¿Qué plan?
buscó y Dios sacó a Abraham. Dios dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, vaya a un tierra que yo te mostraré. Y de ti voy a sacar una gran nación. ¿Estamos captando el asunto? Es decir, esa nación que vino de Adán, podemos decir que Dios tenía que sacar a alguien de ahí, porque era una nación solo. Adán, Eva, viniendo a nosotros. Entonces Dios sacó uno de los, vamos a decir, uno de los malvados, porque era malvado también, porque nacido, porque ¿qué Dios dijo? Sal de tu parentela, de casa de sus padres, porque tú, cuando tú leas la Biblia, sus padres también adoraban a Dios falso. Entonces Dios sacó a Abraham de estos dios falsos, de estos costumbres malos, de adorar Buda con esas cosas, lo sacó, lo mandó para allá. Es importante para captar estos puntos, para mandarlo por allá. Ok, vamos en el tema, hermano. Ok, entonces pregunta, ¿con cuántos años Dios sacó a Abraham? ¿Cuántos años tenía? 75 la Biblia dice. Ya bastante grande. Lo sacó con 75. Vamos un poco más para adelante. Dios lo preparó. Dios preparó. Recuerda, Dios hizo una promesa con Abraham. ¿Qué promesa Dios prometió a él? Voy a sacar de ti un ¿qué? Una nación nueva. Y Dios preparó a Abraham 25 años largo. Después, ¿qué sucedió? Génesis 21:5. Mira que la Biblia dice. Para comenzar una generación, ¿con qué tenemos que comenzar? Con hijos. ¿O tú quieres comenzar con unas? ¿Usted quiere comenzar una familia sin hijos? ¿Con qué tú vas a comenzar tu familia entonces? ¿Un poco piedra o qué? Es decir, para comenzar una nación nueva, debe comenzar con hijos y nietos y bisnietos, y después, wow, ellos son familia y generación. Entonces, ¿qué la Biblia dice? Génesis 21, versículo 5. ¿Qué la Biblia nos dice? Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. El primer hijo nació cuando Abraham tenía ¿cuántos años? 100 años, mi pregunta. Usted guardará bien. Dios te promete, mira, yo voy a sacar una generación nueva de ti. Usted comienza, me imagino, con su esposa a probar. Después tu esposa dice, ¿qué pasa? Hoy en día hay doctores que dicen, no, el hombre está mal o la mujer está, y yo aquí, entonces vamos a hacer un montón. Bueno, no sé. Pero la Biblia dice, Dios preparó a Abraham 25 años después que nació el primer hijo. ¿Qué está pasando? Vamos a seguir para adelante. Dios dice, su promesa era, te haré una gran nación. Pregunta, ¿por qué Dios le dio un hijo hasta su viejez? ¿Por qué tú crees? Hasta su viejez. Cuando tenía 100 años, concibió ya viejo, con cabello blanco. Vamos a seguir un poco más adelante. Hasta su viejez, observa la obediencia del hijo. Los que conocen la historia de Abraham, Isaac y viniendo, ¿qué sucedió con el primer hijo de Abraham? ¿Qué Abraham tenía que hacer con el hijo? Dios mandó a Abraham para sacrificar el hijo. Para sacrificar el hijo. Mira, por ejemplo, conocemos la historia que Abraham, Dios habló con Abraham diciendo, Abraham, tú tienes que sacrificar hijo, esto, vaya es sobre tal monte allá. Abraham no dijo a su esposa nada, porque no era fácil. Esa mujer con primer hijo, ya tú tienes que ir a sacrificar al hijo, para matarlo. Abraham no dijo a la mujer nada, porque siempre, muchas veces, la fe que uno tiene, muchas veces su pareja no tiene la misma fe. Abraham podía tal vez manejar la situación, la mujer no. Y como Abraham conocía a su mujer, no me voy a decirle nada.
Me va a decir, ¿usted está loco? Pero bueno, la Biblia nos dice, ¿por qué? Porque cuando conocemos la historia, ellos se fueron sobre el monte. Abraham fue con el hijo y algunos criados caminando, subiendo primeros 2 días, 3, subiendo hasta sobre el monte. Entonces cuando llegó allá arriba, el hijo dijo al papá, pero papá, vamos a hacer sacrificio, pero ¿dónde está la oveja para hacer sacrificio? ¿Qué el papá dijo? Hijo, el sacrificio va a ser usted. Dios me mandó a sacrificar usted. Pero observa la situación. Mira cómo el hijo cargó los palos. Mira cómo el papá está amarrando el hijo su mano para ponerlo sobre los palos para sacrificar el hijo. Mira cómo el papá está por ofrecer el hijo. Voy a hacerte una pregunta. Si eran los muchachos de hoy, ¿usted cree que se para así? Desde cuando Adán dice, usted es ese que o yo, ok. ¿Dónde está el Caín? ¿Sabe por qué Dios dio a Abraham el hijo hasta su viejez? Porque con viejez tú no puedes criar su hijo. Era Dios mismo que tenía que enseñar al hijo desde pequeño para ser un hijo obediente hasta la muerte. Por eso Dios mismo levantó el hijo, le ayudó a ellos que son viejos criar el hijo hasta que tenía como 10 pico años para hacerlo. Ok, Dios ha dicho a Abraham, una generación nueva. No vamos a entrar en esa historia, pero es una historia muy linda. Tú puedes leerlo en casa, en Génesis 21, cosa. Es una historia muy linda. Es largo, sí, pero no vamos a leerlo. Entonces, una generación nueva, Dios, su plan era para comenzar con Abraham. Y Dios hizo un pacto con ese pueblo. Cuando el hijo nació, mira qué pacto Dios hizo con Dios hizo con Abraham. Vamos en Génesis 17, 3 hasta 7. El tiempo nos corre duro. ¿Ibas a decir algo? ¿Tiene pregunta? ¿Sí? Ajá. ¿Año? Sí. Ajá. Sí. Ajá. Exactamente. Sí, pero también que está buscando de mareio. Ellos dicen, Dios te provee. Pero está marando mi man. Promete que mare, é para marar promete com nós. De 200 logramas. Ideia para pasar sobre la historia y llegar al punto, ¿no? Pero podemos, cuando leemos la historia, por eso vale la pena, lo que yo estaba diciendo desde semana pasada es que era ver la Biblia. Porque yo puedo mentirte, pero la Biblia no. Yo no debo mentir tampoco, yo debo hacer la cosa como dice la Biblia, pero cuando leemos la historia, es bueno, hermano, leer la historia para captarlo como es. Sí, sí. Ajá. ¿Ellos? Ajá. Exacto. Sí, percebe bisa. Sí, percebe bisa para nos por esa historia de Bible, para sombra normalmente, ora, quando bisa, ora llega el momento. Es importante, ¿verdad? ¿Qué te palabra de Dios, hermano? Mas dor como passador vai me ter tempo de vai me impor a ora ela hi samang também mata você me diz é história não se passa bem, pero se nós por passar a história na casa é uma história mais bonita, pero está largo, ok? Lecer na casa é importante. Ora lei samang também mata eu Deus avise Abraham não hace eu nada para sombra wak me quer wak se botar obedecer mi voz. Anto Dios dice, tiene un carne de guayanang e nanan un cordero. Un cordero, carne. Oveja. Eso. Anteorei, Abraham cue carne pone ela sacrifica ello. Pero den historia no está en mí. Para mí que llega en el punto allá. Para no está pasando de llevar ahí. Ok. Parte obediência, mas mostra. Diz para mostrar numa com ele a para tranquilo, laga Abraham faz seu trabalho. Ok. Então, ora que
mientras después que acaba, que el plan es parte de sacrificar you, pero está un carne, Dios se pone para sacrificar. Dios dice, ese botán en Génesis 10:2, ni que esa, botán entera historia bien. Anterior, Dios hace un pacto con Abraham. ¿Cuánto pacto que Dios hace? Génesis 17, 3, 7. ¿Cuánto pacto que Dios hace con Abraham y su generación como estará bien? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, vale hermano, ¿sí? Y he aquí mi pacto es contigo. Ajá. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Ajá. Y no se llamará más tu nombre Abraham, Ajá. sino que será tu nombre Abraham. Ajá. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ok. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Es decir, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Van a seguir? Van a seguir en la 7, ¿no? Ok. Que me encuatre pacto con Dios hacer con Abraham, él hacer un pacto para su Dios y Dios de su descendencia en Ambay. ¿No está capte cosa? Ok, vamos un poco más adelante. Es decir, después de Inan, ahora el Yunan a Kumisanase, y ahora Abay Tabatín, dos pueblos ta existir ribatera. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Adán y su generación fracasar, maldicionar, dirigir al diablo. Y el otro pueblo de Abraham con su generación exitosa, bendecida, dirigir para Dios. Y Dios hará un pacto con él. ¿No está capte punto? Que me llenan a que da existir dos pueblos. El pueblo que Abini fue comisamento de Adán y el pueblo que Dios ha comisado con Abraham. Y el pueblo a seguir creciendo. Dos pueblos existentes. No se pone una línea aquí para por una idea para separar dos pueblos. Ten cuenta, bon. Dios va a seca el pueblo de Adán, que un pueblo sotabatín, fue comisamento. Dios a saca Abraham, fue casa de su mayor, ¿no? Dice, mita, vaina et un terra que lo mismo trabo. Dios ahí va Abraham, te aquí banda. Entonces Dios ha comenzado con un pueblo nuevo con Abraham. Pese ahí, está existir el pueblo de Abraham y el pueblo que Abini fue Adán, fue comenzamiento del mundo. ¿No está ahí? Vamos un poco más adelante. Es decir, el pueblo aquí, correbón, Adán a falla, pasóme la peca, Dios di maldito será la tierra por tu causa. Tu cosa que queda maldicionada, Dios a saca Abraham, fue del pueblo maldicionado, para Dios comienza un pueblo nuevo con él. Entonces, pagatino con Dios a queda, llama el pueblo nuevo. Vamos a ver algún texto rápidamente. Éxodo 3:6. Vamos a ver con Dios a queda llama el pueblo grande. Éxodo 3:6. Ahora pasamos después que Isaac nace. Fue Isaac a venir otro que llama con Jacob. Vamos a pagar bon con Dios a queda visa. Ok. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí tanto ahora Dios estaba tapeando con Moisés. Dios dijo a Moisés, a mí está el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Bom pagatino que siempre Bible a queda visa, a mí te Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Mensaje para pagatino. Sempre Deus é que mencioné. Vai algum texto mais. Outro texto, hermano. Ainda agora quase indo. Só botava de me Ivan. Abre? Éxodo 4, versículo 5. Espanhol. Aí. Éxodo 4, versículo 5. Ahí está. ¿Qué nos dice? Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ajá. Otro texto. Diz para prueba, no man, mira, el texto con por qué Dios te llama pueblo así. Otro texto, ¿no? ¿Cuál está? Deuteronomio 1:8. Deuteronomio 1:8. ¿Qué te dice a nos? Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Ajá. Vuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Otro más. Un más después no está seguindo aí. Diz para por ti uma ideia de texto que sempre de Bíblia que dá mencionar. Ok, 2 Reyes 13:23, ¿qué te dice nos? Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos delante de su presencia hasta hoy. Ok, Dios hace por causa de su pacto com Abraham, Isaac e Jacob. Sempre Deus queda mencionar a mim te Deus de Abraham, Isaac e Jacob. A mim te Deus de Abraham, Isaac e Jacob. Pergunta: aqui te pueblo de Abraham, de Adam toque foi começamento. Deus manda Abraham aqui banda. Então aqui banda a nasce Isaac o primeiro foi Isaac a nasce Jacob. Não está em Eure. Abraham, Isaac, Jacob. Foi de pueblo aqui tem uma geração nova que Deus avisa a Abraham. Lobo tem uma geração bendicionada. De com Deus avisa, lobo tem uma geração bendicionada. Passou uma geração aqui tá Kiko. Maldicionada. Tá existir dois pueblos ribatera. E pueblo maldicionado que foi quem? Foi Adam. Ante pueblo bendicionado que também foi de Abraham. ¿No está completo? Vamos adelante. Pueblo. Viniendo a vos. Esa generación. ¿No? Dos pueblos existentes. Esa generación siguió con su misma enseñanza de Eva mentira. Mientras allá que Dios enseñó a su pueblo. ¿Qué Dios enseñó a su pueblo? Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7, versículo 6. ¿Qué Dios enseñó a ese pueblo que vino de Abraham? Deuteronomio 7, versículo 6. ¿Qué nos dice? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Uy. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pagatín, pon atención sobre ese texto. Recuerda, tenemos el texto de Adán, el pueblo de Adán y el pueblo de Abraham. Y Dios dijo a Abraham, porque tú eres pueblo como santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha que escogido. ¿De dónde? Escogido de allá como primer hombre. Escogido para hacerle ¿qué? Un pueblo especial más que ¿qué? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es decir, Dios sacó a Abraham para comenzar un pueblo como un pueblo especial para quién? Para Dios mismo que está por acá.
¿Estamos captando? ¿Cuánto pueblo hay sobre la tierra? 2 pueblos. ¿Cómo podemos diferenciarlo? El pueblo de Dios es un pueblo como santo, especial, escogido para Dios mismo, que es el pueblo que vino de Abraham. Pero nosotros, curazoleños, con todo, éramos ¿de dónde? Ya. ¿Perdón? Sí, pero 2 pueblos. El pueblo bien y el pueblo mal. Pregunta, no, ok. ¿Cómo llama hoy en día ese pueblo que salió de Abraham? Pueblo de Israel. ¿Cómo llamó el nombre? ¿Cómo llamó Dios el nombre de Jacob? Israel. Y siempre el pueblo de Israel era ese pueblo, que son los judíos. ¿Qué nos dice Juan? Cuando la mujer de Samaria estaba discutiendo con Jesús, ¿recordamos? ¿Qué nos dice? Era como 22, dice. Sí, ahí. Ajá. ¿Qué nos dice? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ajá. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ay. ¿La salvación viene de acá? La salvación viene de los judíos. Jesús nació como judío de Jerusalén. Es decir, ese pueblo sabe que siempre este pueblo aquí tenía problema con ese pueblo. ¿Por qué? Recuerda, era el diablo quien dirige ese pueblo. El diablo ganó, Adán, Eva, siguió viniendo hasta nosotros. Recuerda que Jesús ha dicho en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el problema. Es decir, ese pueblo es un pueblo, como la Biblia dice, es un pueblo especial de Dios. La salvación para nosotros vino de allá. No somos judíos, pero la salvación viene de los judíos. ¿Estamos claros? Es decir, esa generación siguió con su misma enseñanza de Eva, de mentira, mientras ese pueblo, Dios dice, tú eres un pueblo consagrado a Jehová. Jehová te ha escogido para ser un pueblo especial para sí mismo, que es el pueblo que vino de Abraham, que es por eso Dios siempre mencionó, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pregunta, ¿Dios mencionó algo después de ese pueblo aquí? Nunca más la Biblia mencionó, Dios mencionó algo de él relacionado con ese pueblo. Y familia, nosotros como curazoleños, todos nosotros de esta generación venimos de acá, porque no somos judíos. Por eso Jesús ha dicho, la salvación viene de los judíos. Ahora sí entramos en empapamiento, porque no logró seguir traduciendo un poco. Ok, esos 2 pueblos existentes. ¿Cuál era el propósito siempre del diablo contra el pueblo de Dios? El tiempo nos va, por favor, si tú puedes escribir estos textos, no vamos a agarrarlo, pero tú puedes leerlo en casa, por favor, porque el tiempo nos va duro. Entonces, no quiero ir, alguien me pidió, yo quiero llegar a casa temprano, por favor, yo también. ¿Cuál era el propósito del diablo contra el pueblo de Dios? Siempre ese pueblo, el proyecto del diablo era quitar ese Dios de su. ¿Por qué? Pon atención. ¿De dónde debía venir Jesús como Salvador? ¿De aquí o de acá? Ahí está el punto. ¿De dónde Jesús tenía que nacer como Salvador? ¿De acá o de acá? El pueblo de Abraham. Por eso Dios ha dicho siempre, yo soy Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jesús debía venir de ahí. Por eso siempre el diablo, siempre había problema con
había problema contra. No, en las noticias siempre buscaba el pueblo de Israel para acabar con ellos. Porque de Israel debería venir el Salvador. El diablo sabía que el Salvador viene del pueblo de Abraham. El diablo siempre usó problema contra el... Mira, vamos a ver. No, ese texto aquí tenemos que leerlo rápido. Éxodo 17:8 para comprobar la guerra. Éxodo 17, versículo 8. Vamos a ver ese texto rápido para comprobar la guerra que siempre había contra ese pueblo, contra el pueblo de Dios. Aquí dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Es decir, Amalek era representante del diablo. Voy a ver un minuto por qué, ¿verdad? Amalek es representante del diablo. Dice, Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. Ve ahora el versículo 13, ¿no? 13 hasta 16. Mira mira el resultado de la guerra. Mira qué pasa. Y Josué hizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Es decir, Josué ganó. Y mira que dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. 16. Y dijo, mira que Dios dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién puede vivir de generación a generación? Dios solo y el diablo. Es decir, Amalek es... Por eso la Biblia dice: Amalek vino y peleó contra Israel. Es Amalek quien dirigía ese pueblo malvado. Ahora, si Dios ha dicho, tendrá, mira que Dios ha dicho. Dios dice: Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Qué significa estos textos? Que Jehová tendrá guerra 3 días, 10 días más o menos con Amalek. De generación a generación. Pregunta: ¿la generación terminó hoy? No. Ahora él pregunta: ese pueblo de Abraham, ¿aquí está el 10 mandamiento o por allá? El 10 mandamiento de Dios. ¿Dónde está? Por allá. ¿Quién cambió el 4º mandamiento que dice del sábado? Amalek cambió parte de los 10 mandamientos y enseñó a nosotros. Por eso nosotros nacimos guardar el domingo. Ahora, si Dios dice la guerra va a ser de generación a generación, ve hoy en día cualquier noticia internacional donde Roma está hablando, donde el Papa está hablando, cuando está diciendo que el día de familia tenemos que ponerlo, están trabajando mucho, ¿cuál es el día de familia que el Papa está promoviendo? Domingo. Contra la voluntad de Dios. Por eso Dios ha dicho, la guerra es de generación a generación. Hasta hoy, 2017, están peleando para el mundo guardar domingo. Mientras que el pueblo de Dios dice: familia, vamos a seguir guardar Dios sus mandamientos. Es decir, hay 2 pueblos hoy, Dios 2017, que existe. Estos 2 pueblos. Por eso hoy hay una pelea espiritual escondido bajo del alfombro. Que en la noticia ciertas veces tú ves que dice: no, tenemos que guardar domingo, mientras que todos los sábados Dios, su pueblo, sigue guardando los mandamientos de Dios. Vamos a seguir, ya el tiempo se fue. Dale para mi hermano. Es decir, estos 2 pueblos existentes
de generación en generación será la batalla espiritual. Vamos a seguir. Tú puedes escribir también ese texto, 2 Crónicas 20, versículo 1 hasta 4, donde Dios dice a su pueblo: no preocupas porque la batalla no es vuestro. ¿Qué Dios dice? La batalla es de Dios. ¿Por qué la Biblia dice la batalla es de Dios? Porque es el diablo, que nosotros no podemos pelear contra el diablo. Por eso Dios dice: tranquilo, mi pueblo, la batalla es de Dios. Porque la batalla es espiritual. Está luchando para poner todo el mundo guardar domingo. Pero el pueblo de Dios tranquilamente sigue guardando Dios su voluntad. Ok, vamos a seguir porque ya el tiempo nos fue tan duro. El proyecto del diablo era quitar el pueblo de Dios de la tierra. Porque esa tierra aquí, yo lo dirige. Es el plan del diablo siempre. Génesis 3:15, ¿tú recuerdas? Enemistad. Dios ha dicho al diablo: pondré enemistad entre ti y la mujer, que significa pondré enemistad entre el diablo y la mujer, que es la iglesia de Dios. Y existe hasta hoy. La guerra es de Dios. Un poco más para adelante. Tenemos que correr duro. El tiempo nos fue. Vamos, tenemos que saltar cierta parte para... vamos donde el diablo... ¿Se sabe que el diablo consiguió dolor de barriga una vez? Aquí el diablo consiguió dolor. Mira, Mateo 1, 1 y 2. Vamos a ver. ¿Qué nos dice la Biblia? Mateo 1, versículo 1 y 2. Porque el diablo no quería que el Hijo de Jesús naciese. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Mira cómo otra vez sale la genealogía. Mira qué dice. Libro de genealogía de Jesucristo, Ajá. hijo de David, hijo de Abraham. Ajá. Abraham engendró a Isaac, Ajá. Isaac a Jacob, Ajá. y Jacob a Judá y a sus hermanos. Aquí está dando la genealogía de dónde vino Jesús. ¿De dónde vino Jesús? De aquí. Nosotros como paganos nacimos este lado. Solamente los judíos como pueblo de Israel, eso es este pueblo. Que la Biblia dice la salvación debería venir de acá. Y nosotros como curazoleños o colombianos, ¿quién quiere que somos? No somos judíos. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Dale para mi hermano. El tiempo nos corre tan duro hoy. Pero estamos captando, ¿no? Bueno, entonces. Y después que Jesús nació, conocemos que el rey Herodes usó. Porque recuerda, el diablo, Amalek, no quería que el Hijo de Jesús naciese. Cerró todas las puertas y todo para Jesús nacer. Y Jesús nació en medio de bestias. Muy tranquilo. Y después que Jesús nació, ¿quién Amalek usó? El rey Herodes, para hacer ¿qué? Mandar a matar el Hijo de Jesús. ¿Recordamos que el rey Herodes hizo? Es decir, siempre la guerra era, ¿por qué? Porque Dios ha dicho, la guerra es de generación a generación. Mientras tanto, el fin del mundo no llega, esa guerra está agitando. Pero es una guerra espiritual. Vamos para adelante. Vamos hasta allá atrás para el tiempo. Ok. ¿Cuál era el gran plan del Hijo de Dios? Es un texto conocido. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Vamos a ver juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que... Ese es un texto que todos nosotros conocemos. Porque de tal manera y dio a su único hijo. ¿Y dónde nació? ¿Para acá? Allá. Ese hijo nació. Ahora, vamos a ver. Ese hijo nació a su tiempo estipulado. Nació. Ni un día antes, ni un día después. Nació conforme a su tiempo. Cuando tú entras en profecía, la Biblia te muestra que nació el día exacto que debía nacer. Por eso la estrella guió a los 3 magos
Si no, tal vez la estrella lo guió un día primero, no, guió exactamente donde el Hijo nació. Porque todas las cosas caminan conforme su tiempo. Ahora, mira cómo Pablo nos va a explicar el otro punto. Cómo Pablo nos explica este asunto al respecto de ese pueblo de Adán y ese pueblo de Abraham. Mira cómo Pablo nos dice en Romanos 11, 17, 19 y 20. Romanos 11. ¿Qué está sucediendo por acá? Recordamos cuando Jesús murió en la cruz. ¿Ok? Después de 3 años y medio, ¿quién murió? ¿Recordamos? ¿Quién fue apedreado? Esteban. ¿Ok? Recordamos que el pueblo de Dios, observa bien, el pueblo de Israel, mucha gente en el pueblo era un dolor de cabeza para Dios. Siempre en el pueblo de Dios había algunos que eran dolor de cabeza para Dios. En toda la Biblia usted ve que en el pueblo de Dios hay algunos que siempre está desobedecido. ¿Por qué? Ellos permiten el diablo usarlo un poquitico también. Y se trabaja contra Dios. Ahora, ¿qué pasa? Llegó el momento cuando ellos rechazó hasta el Hijo de Dios. Ellos, algunos del pueblo, permitió que el diablo lo usara para aún trabajar contra el Hijo de Dios, rechazar a Jesús. Entonces, ¿y qué sucedió? La Biblia nos muestra que Dios tenía que hacer algo con estos que eran un dolor de cabeza, porque no podía quedar ahí dentro. Entonces, mira cómo Pablo nos dice qué sucedió cuando ellos que estaban dando al pueblo de Dios dolor de cabeza. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Romanos 11, versículo 17. ¿Qué nos dice? Pues si algunas de las ramas fueran desgalladas. Algunas de las ramas que... Sí, ok, sí, dale. Y tú, siendo olive silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Vamos a parar aquí un rato, no cambiar, vamos a parar para captar el primer texto. Mira que la Biblia nos dice, Pablo dice, pues si algunas de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz. ¿Cuál raíz? Hay una raíz de este pueblo. Esa raíz es de la generación que va hasta la raíz. ¿Quién era el primer hombre de la raíz? Abraham. Entonces, ¿qué está pasando? De Abraham, el pueblo viniendo, hijo, nieto, bisanieto, llegó hasta en ese pueblo y ellos son una generación. Pero esa generación tiene una raíz. ¿Quién es esa raíz? Cuando Dios dice, yo soy Dios, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese pueblo como judío hoy, su raíz es Abraham. Entonces lo que Pablo está diciendo, algunos de entre el pueblo, recuerda, él lo compara como un palo, ¿cómo se llama? Un stambum, un palo grueso. Entonces, aquí llegando en ese tiempo, la Biblia dice, algunas ramas Dios quitó de ese palo. Porque estas ramas eran dolor de cabeza para Dios cada rato. Ahora mira, cuando Dios quita una rama, ¡chap! ¿Qué queda donde estaba esa rama? Queda un hueco. Entonces por eso Pablo dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ahora está hablando con nosotros. Y tú, siendo olivo silvestre, usted salió de acá. Como olivo silvestre, ha sido ¿qué? Injertado en lugar de ellas. Es decir, yo que soy un curazoleño, 33 años pasado, yo fui injertado a esa raíz, a ese palo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Pablo dice, ha sido injertado en lugar de ellas, de las ramas, ha sido hecho participante. Uy, hoy yo también guardo el sábado, estoy participando de parte de la raíz. Si también estoy comiendo cosas puras, Dios dice, yo no quiero comer cosas inmundas, pero antes yo comía mi pork chop. Ahora que yo fui injertado al palo que viene de su raíz, entonces la Biblia dice, fue injertado en lugar de ellas, ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo. Que me es decir, aquí la cosa es rica, pero tiene una raíz. Vino de Abraham, que Dios ha dicho, de ti saldrá una gran nación. Y nosotros hoy participamos también del sábado, participamos de comer cosas puras, participamos de vestir cosas que Dios dice no vestir, porque es un pueblo total, que es un pueblo bendecido. Recuerda que Dios ha dicho a Abraham, de ti saldrá una nación que bendecida, porque esa nación es que maldecida, porque yo tengo dicho, debes nacer de nuevo. Porque con mis pecados, con mis cosas sucias, yo no puedo ser injertada. Voy a manchar y suciar lo que es de Dios, que tiene una raíz pura y limpia. Es decir, la diferencia está ahí. Vamos a seguir el texto 19 y 20. ¿Qué nos dice 19 y 20? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Gracias a Dios que Dios cortó algunas ramas. Si no, tal vez no había lugar para ser injertada. Tal vez yo mara y pega, pero yo no consigo nada de la vitalidad que viene de la raíz. Gracias a Dios, Pablo dice que algunas ramas fueron echadas y ahora nosotros, que somos ramas silvestres, que somos paganos, podemos ser pegados y injertados al palo original. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por tu fe, estás en pie. ¿Por qué? Por tu fe, porque usted cree en el mensaje de Dios, está en pie. No te ensoberbas, sino teme. Es decir, la Biblia dice, usted que ahora que está aquí, no bromear, no venir con un yo soy, no, tranquilo, porque usted es injertada. Porque si Dios, ¿cuál quita más fácil? ¿El que está injertada o la original? Entonces cuídate. Yo no puedo bromear, no, yo soy nada, estoy Dios, por fe estoy injertada por acá. Es decir, todos nosotros, Pablo dice, por eso Jesús ha dicho, debes nacer de nuevo. ¿Qué significa? Debes ser injertada. La salvación no fue metido ahí dentro, sino nosotros debemos ser injertada al raíz original. ¿Por qué? Recuerda que donde salimos es un pueblo maldecida. Por eso siempre, desde pequeña, muchos de nosotros guardábamos domingo. Yo también comía mi cerdo, guardaba el domingo, vestía mis cosas, hacía lo que, y mis palabras cuando salen en los vocabularios, a veces los vocabularios salen, ¡boom! ¡Uy! Ya salió. Pero cuando seamos injertada, Dios nos da de su vitalidad. No es que ahora yo soy cristiano. No, es por la vitalidad de la raíz me enseña a ser cristiano. ¿Estamos captando? Es decir, es necesario, como Jesús ha dicho, si tú quieres ser salvo, Jesús ha dicho, la salvación viene de allá. Y si tú quieres ser salvo, debe ser injertada. Si yo estoy parado aquí en el medio, cuando Cristo viene, la Biblia dice, Él viene a buscar su esposa. Él no viene a buscar vecinos de su esposa, no.
yo debe ser yo debe ser injertada. Entonces yo puedo decir, yo también soy parte de la esposa. Yo tengo, porque, sí, claro, yo también come de aquí, de la esposa de Jesús. Yo come de aquí, yo viste de aquí, yo disfruto aquí, yo canto aquí, yo hago todo por acá. Pero yo no puedo ser en el medio ni por acá. Por eso es necesario. Vamos a terminar. Dale, hermano. Por eso es necesario como la Biblia nos enseña. Es decir, una oportunidad abrió porque Dios cortó algunas ramas, pero hay un stambón, hay un palo fuerte. Jesús dice, yo soy la vid, ¿ese vid? Y vosotros los pámpanos. Es decir, hay un vid que está aquí y nosotros los pámpanos que fuimos injertados por acá. Hay un hueco. Para que todos los que quieren ser injertados va a participar del pacto, de la alianza que Dios hizo con su pueblo acá. ¿Estamos? Adelante. La oportunidad abrió. Entonces Jesús dice en Juan 15, versículo 5 hasta 7, yo soy la vid y vosotros el pámpano. Debemos ser pegados al pámpano. Vamos a terminar con el texto que nos dice Juan 3:3. Juan 3, versículo 3. ¿Qué nos dice la Biblia? Juan 3, versículo 3. Y prepara también Deuteronomio 7, versículo 6. Juan 3:3 nos dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 4 y 5. Versículo 4 y 5 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, si yo no sea injertada como nacer de nuevo, yo no puedo entrar en el reino de Dios. Recuerda que Dios ha dicho, vosotros sois un pueblo. Deuteronomio 7:6. ¿Cómo termina? Vamos a terminar ahí. Porque Dios tiene su pueblo. Y la Biblia nos menciona cómo es ese pueblo. Porque tú, ahí nos dice, mi pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hay muchas iglesias sobre la tierra, hay muchas religiones, hay mucho pueblo, pero Dios tiene su pueblo y Dios ha dicho, yo te he escogido para ser un pueblo especial más que todos los restos de pueblo que hay sobre la tierra. ¿Qué significa? Toda la iglesia, todas las religiones, todo. La Biblia dice, te he escogido, comenzando de Abraham, diciendo una nación bendecida, más que todos los pueblos que hay sobre la tierra. Una nación bendecida. Ese es el plan que Dios tiene de salvación para todos nosotros. Ese es el plan de Dios. Y yo quiero orar esta noche para la persona que dice, claro, yo soy del pueblo de Dios. Yo quiero ser totalmente partícipe del pueblo de Dios. Ese pueblo especial que Dios dice es un pueblo especial para Dios mismo. No es cualquier pueblo. Dios ha dicho más que todos los restos de pueblo que hay sobre la tierra. Porque es el pueblo de Dios. Hay una persona esta noche que quiere decir, yo también quiero ser partícipe de ese pueblo. Yo también quiero ser injertado. Hay una persona que esta noche quiere decir, hermano, yo también quiero ser injertado al pueblo de Dios.
quiero orar por ti esta noche. Que Dios te bendiga, mi hermanita. ¿Quién más quiere decir esta noche? Yo quiero ser partícipe de ese pueblo de Dios. Hermano, que Dios te bendiga. ¿Quién más levanta y dice, aquí estoy, Señor mi Dios? Yo quiero ser injertado. Que Dios te bendiga, mi hermanita. Yo quiero ser injertado al pueblo de Dios. Hay más esta noche. Que Dios te bendiga, mi hermanita. Que Dios te bendiga, mi hermanita. ¿Quién más esta noche quiere decir, yo quiero ser injertado al pueblo de Dios? Al pueblo especial de Dios. Hay más esta noche que quiere decir a Jesús, Jesús, aquí estoy. Aquí estoy, mi Dios. Que Dios te bendiga, mi hermanita. ¿Quién más levanta y dice, Señor Jesús, aquí estoy? Yo no pierdo ningún segundo más afuera, sino yo quiero ser partícipe del pueblo especial de Dios. Hay un más esta noche que quiere decir, Señor mi Dios, Dios te bendiga, mi hermanita. Señor mi Dios, aquí estoy. Hay más esta noche que quiere ponerse de pie. La oportunidad está abierta. Hay algunos huecos que debemos ser injertados. Gracias por estos huecos que Dios ha puesto para que por nosotros podemos ser injertados. ¿Hay más esta noche? ¿Quiere ponerte de pie? Diciendo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, mi Señor. ¿Quién más quiere ponerse de pie diciendo, aquí estoy, Señor? ¿Quién más? ¿Tú quieres venir a Jesús? Jesús te llama, ven, hijo, ven. No tardes más. No sabemos cuándo la puerta de misericordia cerrará, pero la oportunidad está abierta. Hay más esta noche que quiere ponerse de pie diciendo, aquí estoy, mi Jesús. Jesús te dice, ven, ven, hijo mío, ven, hija mío. Hay más que quiere decir a Jesús, aquí estoy. Quiero orar especialmente para estas personas. ¿Pueden venir delante? Vamos a orar juntos por acá. ¿Pueden venir delante? Vamos a orar juntos por acá. Así que el cielo total nota la gran oportunidad para todos nosotros ser salvo, como la Biblia nos dice, un pueblo bendecida, que el pueblo que salió comenzando de Abraham, que es el pueblo de Dios. Hay una raíz. Jesús ha dicho, yo soy. Vamos a orar para que así Dios puede poner su bendición total sobre cada. ¿Hay más que quiere venir? La oportunidad está abierta. Vamos a orar especialmente para estas personas. Vamos a ponernos de pie todos nosotros y vamos a orar. Después de orar, familia, yo quiero hablar algo pequeñito así con vosotros, mientras los otros pueden salir poco a poco. Entonces vamos a hablar algo pequeño, no tanto dato, algunos segundos, hablamos y así terminamos. Vamos a tener nuestras manos juntos. Mientras estamos orando, si aún tú sientes Jesús está llamándote, agarra, entra en el redonda, agarra las manos y oramos. Oremos. Padre eterno, esta noche, oh Dios, te damos gracias. Gracias, oh Dios eterno, que preparó un gran pueblo. Y tú nos dices, usted es la vid y nosotros podemos ser el pámpano. Oh Padre eterno, gracias por la salvación que preparó. Has visto desde el comienzo que el mundo está en un camino al revés, que su corazón estaba haciendo dolor. Pero mandó tu Hijo para nacer como parte del pueblo santo. Y aquí, oh Dios, delante de aquí parado, hay algunos hijos tuyos que vienen delante diciendo, Señor Jesús, aquí estoy. Oh Padre eterno, que tú puedes tomar cada una de esas personas en tus brazos. Tú ves la disposición que ellos tienen en su corazón. Están dispuestos a decir, Señor, aquí estoy para ser injertado al pueblo santo. Oh Dios eterno, bendice cada uno de ellos.
permite, oh Dios eterno, que sus nombres pueden ser escritos en el libro de la vida. Hay algunos que no vino delante, no sé por qué, usted sí sabe por qué. Oh Dios eterno, que te puede tener también consideración con ellos, darle oportunidad antes que sea tarde. Oh Dios, y bendice todos los restos de nuestros hermanos, los que están sobre ti. Llamarnos en tu libro, para que cuando tú vengas las nubes de los cielos, oh Dios eterno, todos nosotros podemos ir a disfrutar contigo por siempre y siempre. Gracias por todo, oh Dios, te agradecemos por tu salvación y por la posibilidad para nosotros, oh Dios, te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, quiero pedir algo. Este grupo, podemos quedar delante un rato. El cántico tema puede ponerlo tranquilo para sonar mientras vamos a salir poco a poco, y terminamos así. Voy teniendo esto, familia, solamente algunos segundos para ir rápido a casa. ¿Okay? Podemos pasar delante un rato.